a la noticia de la renuncia del presidente del Banco Central de Bolivia, Roger Rojas. Muchos dirán, ¿a qué se debió eso? ¿Cuál fue el objetivo del mismo? Generar esta incertidumbre. Pero asimismo, hoy nos preguntamos, por supuesto, cómo se puede calificar o cómo se analiza la gestión de Roger Rojas. Mira, Níbar, el gran problema que tenemos coyunturalmente es que los precios, como todos sabemos, están subiendo aceleradamente y esto en términos económicos se reconoce como un proceso inflacionario ocasionado o causado por emisión monetaria, por los créditos del Banco Central al Tesoro General de la Nación. Sabemos que esto se refleja, por ejemplo, en la deuda interna, que ha crecido muchísimo. Lamentablemente no tenemos datos exactos de la deuda porque no han sido publicados. Varios de los indicadores ya no son publicados, no quieren dar a conocer, pero sabemos que está por lo menos encima de los 20.000 millones de dólares. Entonces es un monto elevado porque además tenemos el parámetro publicado por el Fondo Monetario Internacional, eh, donde nos anuncian que la deuda pública de Bolivia está alrededor del 95% del Producto Interno Bruto, del PIB. Entonces, mira, esta situación, te decía, ha sido ocasionada precisamente por estos créditos del Banco Central y por lo tanto sabemos que la gestión del Banco Central ha sido mala. El principal objetivo del Banco Central es precisamente el manejo de la política monetaria y lo que tiene que ver, digamos, con mayor exactitud con la base monetaria. Se maneja la base monetaria para precisamente controlar la inflación. Entonces, lamentablemente, la gestión ha sido mala, no solo de este director del Banco Central, sino también de los anteriores. Lamentablemente, la constitución política del Estado supedita al Banco Central como parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Por lo tanto, le quita toda la independencia respecto a la política monetaria. Son unos empleados del ministerio, no tienen decisión y por lo tanto no pueden cuidar la política monetaria para evitar procesos inflacionarios. Por eso estamos en esta crisis, porque no hay independencia del Banco Central, porque las autoridades del Banco Central han sido simplemente empleados del Ministerio de Economía. Mira, este es entonces uno de los factores principales que han ocasionado la crisis que estamos viviendo hoy en día. Si se ha desfasado el tipo de cambio, si hay inflación, es precisamente porque el Banco Central no está cumpliendo su función. Pregunta justamente a partir de ello, si es que el próximo gobierno tiene que generar esto que tú acabas de decir, independencia, autonomía del Banco Central de Bolivia. Claro que sí, Díbar, es uno de los cambios importantes. Incluso hay que pensar en una reforma a la constitución política del Estado. Por supuesto, de entrada, el gobierno tendría que pensar en darle independencia al Banco Central vía el legislativo, vía parlamento. Pero no basta porque necesitamos realmente un Banco Central totalmente independiente, para lo cual, repito, hay que pensar en modificar la constitución política del Estado. Más allá de eso, también es importante que la población entienda el modelo económico y político impuesto por el movimiento al socialismo. Al estar hablando de un modelo estatista, centralista, las necesidades del Estado, el gasto, el crecimiento aceleradísimo del gasto estatal, precisamente es, digamos, el primer objetivo, porque a través del presupuesto, a través de la contratación de más personas que trabajen para el Estado, lo que se hace es reproducir el poder. El principal objetivo precisamente del modelo económico y político es la reproducción del poder y la parte económica se supedita.
Por eso es que hoy en día tenemos inflación, por eso es que hoy en día el modelo y el movimiento al socialismo están ocasionando un empobrecimiento acelerado de todos los ciudadanos bolivianos. Entonces, mira, lo importante para ellos son las cúpulas, los dirigentes, porque todos ellos les permiten reproducir el poder que tienen para quedarse eternamente en el poder. Y claro, por eso el clientelismo y también la extorsión funciona muy bien para el movimiento al socialismo. Hoy en día están en elecciones. ¿Y qué es lo que van a hacer? Seguramente van a gastar mucho más, van a comprar conciencias y van a extorsionar a todos los que trabajan para el Estado para que apoyen al movimiento al socialismo. Y mucha gente, obviamente, por temor a perder su carguito, su pega, su fuente de ingresos, se van a ver obligados a apoyar al movimiento al socialismo. Todo esto es lo que hay que romper con el nuevo gobierno porque lamentablemente esto ha hecho de que estemos precisamente en esta situación, en esta coyuntura de crisis, de incertidumbre y el manejo comunicacional. Mira, incluido a esta renuncia o la supuesta renuncia del director del Banco Central, precisamente crea división en la sociedad, crea incertidumbre y cuando estos dos elementos se juntan, pues se puede crear incluso conflictividad y caos social. Esto le conviene al movimiento al socialismo porque es mucho más fácil gobernar un pueblo dividido, un pueblo con crisis económica y un pueblo con conflictos sociales al día. De los presidentes del Banco Central que han estado en función y sobre todo de Roger Rojas, se puede hablar y se puede decir de que no están exentos de tener juicios de responsabilidad. Por supuesto, Níbar, hay que ver, digamos, todo el manejo que se ha hecho durante todos estos años y si corresponde, pues obviamente tendrán que pasar a manos de la justicia. De lo que sí estamos seguros, independientemente de que se hayan cometido delitos o no, es que lamentablemente durante los últimos años, digamos más de 10 años, la profesionalidad de las personas que trabajan en el Banco Central queda en duda. Si tú recuerdas, el Banco Central tenía mucho prestigio, la meritocracia era precisamente el principio que se manejaba para la contratación de todo el personal, porque necesitas a personas altamente técnicas en términos profesionales. Manejar la economía de un país, la cantidad de dinero, es por supuesto una tarea muy importante y precisamente probablemente esta falta de profesionalidad, falta de meritocracia esté precisamente generando esta crisis que estamos viviendo hoy en día. Eso, por supuesto, además colado a la nula independencia del Banco Central respecto al gobierno central. Y hablando ya precisamente del Banco Central de Bolivia, Josué Bellot, ¿cuáles son los riesgos más importantes de destacar de los cuales podría estar pasando esta institución, esta entidad y los cuales no se quieren heredar? Mira, Aníbar, primero lo que todos ya conocemos. Se ha desinstitucionalizado al país. No hay instituciones en Bolivia y eso, por supuesto, contribuye a la crisis económica, a la crisis social, porque un país sin instituciones no puede pensar en la prosperidad, no puede pensar en la creación de riqueza y lo único que se crea es caos en la economía. Eso es lo que está ocurriendo en este momento y por supuesto el Banco Central es uno más de los ejemplos de todas las instituciones que han sido destruidas durante estos 20 años. Lamentablemente, esta ha sido una receta ya aplicada en Cuba y en Venezuela para instituir definitivamente el socialismo. Y el socialismo significa autoridades endiosadas que coaccionan a todos los ciudadanos, que básicamente les quitan la libertad
por supuesto también la libertad económica y las consecuencias son la destrucción entera del país. El Estado para los socialistas siempre ha sido un botín. Nos han robado básicamente 2 décadas, nos han, digamos, nos han mostrado una ilusión de país donde todo aparentemente estaba muy bien, pero los que conocemos de economía sabíamos el futuro. Hemos vivido una época de despilfarro, hemos vivido una época de robo, hemos vivido una época donde se ha destruido el país, donde se han depredado los recursos naturales. Y ahora estamos viviendo ese futuro que temíamos ya hace varios años, donde no tenemos dólares, hay desabastecimiento de hidrocarburos, los precios suben a toda velocidad y por supuesto la brecha entre el tipo de cambio paralelo y el tipo de cambio oficial va creciendo todos los días. Entonces, mira, estos días, ese futuro que no queríamos que llegue, por supuesto ha llegado porque el modelo socialista lo destruye todo a su paso. No podemos esperar, Níbar, lamentablemente, un cambio en el futuro a menos que cambiemos de gobierno. Creo que el futuro del país entonces se va a definir precisamente en estas elecciones de agosto. Es un punto de inflexión. Queremos darle continuismo al saqueo de los recursos naturales, de la riqueza. Queremos que continúe el socialismo, va a continuar la destrucción y rápidamente vamos a estar igual o peor que Venezuela y Cuba. Y si no, habrá que pensar en un viraje, un cambio de modelo, y eso es apoyar una propuesta renovada con nuevas ideas, ojalá con nuevos políticos, porque Bolivia merece un mejor futuro. Joshua, esto me hace recuerdo a las declaraciones en campaña que tuvo Javier Milei en su momento también con el banco allá en la Argentina. Ahora yo pregunto, ¿qué candidato de Bolivia que está rumbo a estas elecciones 2025 del 17 de agosto ha hablado sobre tomar acciones en el Banco Central de Bolivia? Mira, a ver, yo no he escuchado a ningún candidato excepto a Jaime Dun que hable de la independencia del Banco Central, pero además que hable de las reformas a la Constitución Política del Estado. Ninguno de los candidatos está queriendo tocar la Constitución y debemos saber todos los bolivianos que si no cambiamos, no ajustamos la Constitución Política del Estado, no va a haber ningún cambio estructural en Bolivia. Sin decir nombres, también te puedo decir que todos los candidatos nos están ofreciendo, digamos, un programa de estabilización económica. ¿Qué significa esto? Que vuelvan los dólares, que haya abastecimiento de hidrocarburos y, por supuesto, unificar la brecha entre el dólar paralelo y el dólar oficial. Pero también debo decirles a los bolivianos que estos candidatos no están proponiendo un cambio estructural en Bolivia, como que decíamos, realmente no va a haber ningún cambio estructural. Lo que necesitamos es que se devuelva la riqueza a todos los bolivianos, que se dé mayor libertad económica para propender a producir más, a crear riqueza, a ampliar la base productiva de Bolivia. Ese es el cambio verdadero por el que debemos apuntar a un candidato. Y eso significa, por supuesto, hablar de liberalismo. Necesitamos libertad económica porque el hombre, porque el ciudadano, porque el boliviano ha nacido libre. No necesitamos un gobierno autoritario, un gobierno que nos diga qué hacer, que básicamente nos ayude a pensar, porque cada uno de nosotros es independiente para mejorar el futuro, trabajando y siendo dueños de el fruto de nuestro propio esfuerzo. El candidato que nos esté ofreciendo eso, mayor libertad, pues por supuesto debería ser el que gane las elecciones, porque Bolivia necesita cambiar de rumbo, porque Bolivia necesita un nuevo futuro. Más de lo mismo no sirve. Necesitamos renovación, necesitamos nuevos hombres y por supuesto necesitamos nuevas ideas para sacar a Bolivia de esta espiral
en la que nos estamos empobreciendo día a día. Quiero leer un mensaje del ciudadano y dice lo siguiente: lo que pasa que muchos bolivianos no conocen ni conocemos en su totalidad, y me incluyo, así dice el mensaje, el objetivo central que tiene dicho banco, la importancia que tiene dicho banco frente a otras entidades bancarias. Mira, Díbar, lo decía hace un momento, el Banco Central está encargado especialmente de la política monetaria, de mantener el poder adquisitivo de la moneda, o sea, del boliviano, de los pesos bolivianos. Y por eso es que el Banco Central ha fallado ya desde hace algún tiempo, porque han estado supeditados a las decisiones políticas. Lamentablemente, la Constitución hace que el Banco Central dependa del Ministerio de Economía. Es cierto, tiene que haber una coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Banco Central, pero el Banco Central es el guardián del poder adquisitivo. Si el gobierno necesita dinero y quiere financiarse a través del Banco Central, el Banco Central debe poner primero los objetivos de la política monetaria, la estabilidad y cuidar que un país no tenga inflación. Pero cuando son empleados del centralismo, si el centralismo necesita plata, pues el Banco Central le financia. ¿Cómo? Emitiendo, imprimiendo billetes y monedas. Y lamentablemente todo eso se convierte en inflación. Tú mencionabas a Milei hace un rato y creo que todo el mundo recuerda y sabe quién es Milei, pero además sabe algunas enseñanzas que él nos ha dado. Nos ha dicho que la inflación es exclusivamente un fenómeno monetario. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se imprimen muchos billetes y monedas y el país no produce, el país está estancado, el país no exporta, no trae dólares para su economía, lo que se genera en un país es inflación. Y eso es lo que estamos viviendo. No es un proceso nuevo, porque este proceso se va cultivando en el tiempo, se forma una burbuja. El gobierno ha crecido mucho, ha gastado mucho, ha contratado a muchos empleados y para eso han tenido que emitir mucho dinero. Llega un momento en el que esto tiene que explotar y estamos precisamente en este momento de explosión. Por eso hay una elevada inflación, por eso la brecha del tipo de cambio oficial y paralelo ha crecido y lamentablemente hemos entrado en un proceso de retroalimentación de la inflación y la crisis. ¿Qué quiere decir esto? Que este proceso ha entrado en una espiral inflacionaria, se alimenta a sí mismo y no hay quien lo detenga. Por eso la primera medida que debe tomar el gobierno que entre en agosto o que gane las elecciones en agosto es precisamente la reducción del Estado. Y esto significa no solo reducir los gastos, sino también reducir el poder exacerbado de los políticos sobre los ciudadanos, sobre los agentes económicos. Tiene ese doble sentido, porque mientras tengamos autoridades endiosadas con excesiva autoridad, por supuesto, no vamos a poder ejercer nuestra libertad y especialmente nuestra libertad económica. Necesitamos un gobierno que nos facilite la actividad económica, que nos permita el acceso a la riqueza, o sea, a los recursos naturales, a los factores productivos para pensar en un cambio estructural en la economía. Si logramos hacer eso, Bolivia tiene futuro y si no, pues vamos a seguir camino al despeñadero. Para ir concluyendo esta entrevista, Joshua, otro mensaje. El problema surge a partir de cómo se selecciona, cómo se elige, cómo se posesiona a la directiva del Banco Central de Bolivia. Dicen aquí que es meramente política. Mira, todas las instituciones en este momento se supone que tienen un directorio y el directorio debe ser nombrado en el Parlamento por 2/3. Así dice la Constitución y así dice la normativa. Lamentablemente, el movimiento al socialismo, desde que ha entrado, y eso es parte del proceso de desinstitucionalización, ha nombrado a dedo a los directores y lamentablemente funcionan sin directorio. Estos directores son interinos solamente y por lo tanto no pueden ejercer con fuerza
y con verdadera independencia el papel que les toca jugar. Lo mismo pasa con impuestos nacionales. Impuestos nacionales debería tener un directorio, pero el que decide, hace y deshace es simplemente el presidente del directorio, que es nombrado por el presidente. Pasa lo mismo con la aduana y lamentablemente también pasa lo mismo con el Banco Central. Entonces, mira, por eso es que las instituciones no funcionan, por eso es que las instituciones son totalmente politizadas, solo puedes entrar si eres parte del movimiento al socialismo, que eso a propósito es también inconstitucional, y por supuesto se contrata a cualquier tipo de personas y la contratación no obedece a la meritocracia. Por eso el gobierno no funciona, hay ineptitud, hay incapacidad y por eso, otra vez, han ocasionado la crisis económica que estamos viviendo hoy en día. Vamos a agradecer la participación de Josué Bellot, analista económico. Gracias por estar con nosotros en Antes de Medianoche. Níbar, las gracias a ti como siempre, te mando un gran abrazo, muy buenas noches. Buenas noches. Vámonos una breve pausa, porque al retornar ya tenemos al invitado de la siguiente entrevista. Enseguida volvemos con Antes de Medianoche. Sábados y domingos por este tu canal.